Lagos de San Diego. San Diego, o sea, ¿dónde queda específicamente? Acá Aquí. en la séptima. Aquí al lado de la iglesia de San Diego. Aquí al lado de la iglesia de San Diego. Y ahí celebraban... Corrida de toros. Pero, o sea, nosotros estamos leyendo documentos. Portátiles, eran portátiles. Madera. No, era en madera. Era de madera. Pero, o sea, ¿celebraban en días específicos especiales? Los domingos. Los domingos. O sea, es como el partido de fútbol Correcto. de hoy en día. Correcto. Ok. Pero, ¿por qué construyeron sábado? Esta plaza la construyó don Ignacio. Por iniciativa propia, era un gran aficionado, era taurino, y al ver que había en aquellos días mucha afición, porque no solo estaba la plaza de San Diego, sino había plazas de toros en Kennedy, en el 20 de julio, O en sea, el 11 de por noviembre, toda en la los ciudad. barrios de Bogotá, Chapinero también. en Chapinero, Sí. en Fontibón, que para esos días era un municipio que luego fue... O sea, lo que él quería centralizado. hacer era unificar todo eso en un solo lugar. Hacer una plaza más grande que fuera de primera categoría y que tuviera una repercusión a nivel internacional en el mundo taurino. Ah, Entonces él, con sus recursos, inició la obra. Toro de Lidia. ¿Cómo Ganado fue de Lidia. De Lidia. Lidia, o sea, pero ¿cómo ha sido la evolución de él? O sea, ese toro... Ese toro viene del Uro. Pues hay vestigios que se han encontrado en Europa y en el África también. Del África, sí. O sea, es originario Del África. Del África. Del África. Pero ¿cómo fue que se comenzó a expandir el toro hasta llegar Pues a al África llegó a la península. España, a Portugal, Francia. a Francia, a Creta, porque la cercanía que tiene África con España, entonces pasaba. O sea, El toro, sí. O sea, inicialmente ¿cómo era el toro? Inicialmente era incluso sin capote ni muleta. Empezó con los recortadores, o sea, al brincar los toros, en quebrar los toros a cuerpo limpio, sin capote ni muleta. O sea, pero Eso fue el comienzo por eso, del pero toro de la piedra. hoy en día hay lugares que todavía lo hacen así, para Sí. recordar esa tradición. Sí, ahora, sí, o sea, la tradición sigue. Y entonces estos ya se quedaron se les llama recortadores, que son los que quiebran los toros de rodillas, sí, saltan, son como unos acróbatas. Eso lo hay. Y son profesionales de eso. Pero ya luego, o sea, empezaron con los trastos, o sea, el torear y empezaron, o sea, el torero no se quedaba quieto. Primero el torero corría y luego ya luego fue evolucionando y ya el torero... Pero ¿alguien Pues tiene ya clases no- específicas? O... No, eso No, eso se fue a medida que quedaron. se fue desarrollando la actividad taurina, se fueron implementando una serie de reglamentos para darle, sobre todo para darle orden a la lidia. Los primeros que toreaban eran a caballo y era por lo general las clases más pudientes. O sea, el que toreaba con el cuerpo, ¿cómo se llama? Y Peones, capote. eran peones. Los peones, Sí. o sea, empezaron siendo peones, esa era la Peones, clase alta. o sea, peones de la clase alta, primero empezaron a torear a caballo. Y eso lo hicieron como Primero una fue con forma de- caballo. Sí, o sea, rejoneo. por esa razón hay caballos en el Rejoneo. Rejoneo. Ahí el rejoneo. Y eso lo hicieron fue con un motivo de rebelarse hacia las clases más pudientes de aquellos tiempos. O sea, fue Iniciaron una lucha. toreando. Fue como. Es- No lucha, No pero. fue una lucha, fue como Una reivindicación. eso, como demostrarle a las Que también clases se puede. que ellos podían hacerlo y que no necesitaban ser caballeros, porque en esos días ser caballero era tener Un título como un muy título importante. Entonces empezaron a hacerlo a pie y sacaron las mantas. De ahí viene el capote largo. Sí, para conciertos. Como qué tipo de concierto fue. Pues se ha presentado ahí artistas como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Vicente Fernández, Antonio Antonio Aguilar, o sea, todos los... artistas de todos los géneros, rancheros, vallenatos. O sea, no es exclusivamente para el toreo, sino que también lo abre para Han otros jugado espacios. tenis, hicieron el abierto de Sí. Bogotá en alguna ocasión. Vinieron tenistas de élite. ¿no? De élite del boxeo también lo Han han utilizado para para peleas el de boxeo, boxeo, sí. Pero torneos locales, torneos internacionales. Peleas, creo que, si no estoy mal, creo que ahí peleó Pambelé alguna vez o Sí. algo así. O sea, es un escenario que se pueden hacer varias actividades. Que la inicia, o sea, lo original es de Plaza de Toros. Ellos como empezaron, o sea, los indios le robaban el ganado, o sea, el que tenían aquí, entonces ellos trajeron de España el ganado bravo. Y se cruzó con el ganado nativo de acá y fue donde nació el toro cunero. El toro- Maporita. El maporita por allá en los llanos.
pero los primeros que trajeron los toros bravos aquí a Colombia fueron los jesuitas. Para, o sea, cuidar para cuidar sus terrenos. y sus... O sea, porque no sé los si indios le robaban no el sé ganado. si me disculpe, ¿no? Pero suenen, es como si fuera como el actual perro que cuida una finca. Correcto. Para esos No. días, y también los trajeron también Eso con fue el primero. propósito de hacer, no solo de cuidar la finca, sino también de dar toros, porque Sí. los jesuitas tienen una tradición más o menos taurina. Preparación que van con los años, como aprender a jugar fútbol, o sea, empiezas jugando... O sea, desde que edad más o desde un menos. juego, primero, desde los 10 años. Desde los 10 años. Es un juego. Luego empieza uno con una becerrita pequeña de un añito, y empieza uno jugando y aprende jugando, y ya luego uno va creciendo, y ya luego la responsabilidad va creciendo porque van echando unos becerras más grandes. Ya luego uno por ahí a los 12 años o 13 años mata el primer becerro, y ahí paulatinamente va creciendo uno y va creciendo los... Pero los usted que recuerda van muy bien creciendo. su primera corrida profesional. Sí, yo recuerdo pues cuando salió la primera vez en público, cuando maté mi primer novillo, cuando me hice matador de toros, cuando viajé a España y toda la carrera, sí, claro, recuerdo. Su Pues estilo. todo tiene que ver con la idiosincrasia de la gente de cada sitio. Eso va muy ligado a la manera de pensar, de ver la vida. El toreo en España es muy diferente al de Colombia, al de México, al de Perú, porque eso lo va imprimiendo los pueblos, su manera de O ver sea, la vida. Cuando ustedes hacen el toreo en vivo, es como representando la vida, tratan de representar como la vida del pueblo. Pues uno no es que trate, lo que pasa es que eso es inherente al ser humano, uno se comporta de acuerdo a lo que ha vivido toda su vida, a lo que ha aprendido, a su manera de ver la vida. Por ejemplo, nosotros los bogotanos llevamos un sello característico a donde vayamos, para cualquier cosa, pues para torear igual. El paisa, su hablado, son cosas inherentes al ser humano que uno no las puede desligar en el momento de torear, por ejemplo. Igual pasa, los mexicanos tienen su manera muy ranchera de torear. Es el torero que, o sea, que no necesita tirarse de rodillas para torear o estar sonriendo mucho a la gente, o sea, que sea una parte más alegre. O sea, el torero clásico es más de elegancia, como el ballet, muy serio, o sea, de mucho cuidado del cuerpo, de un manejo muy delicado. Y otro, el torero tremendista. El torero tremendista es el que se tira de rodillas, el que pone banderillas, el que pega gritos en el ruedo, o sea, son un estilo. Es una tradición. El traje de torear empezó a darle forma precisamente a la religión. O sea, eso tiene un significado. Que todo tiene un significado, la montera, las medias, las zapatillas, el traje de luces, todo eso viene muy ligado a la cuestión religiosa. O sea, por decir, cada parte tiene su Todo símbolo. su significado. La montera es como el tocado que usaban los obispos. Entonces, anteriormente, pues hoy todos los toreros utilizamos más o menos la misma montera. Anteriormente el tocado era un poco más grande o un poco más pequeño, de un material, dependiendo de la categoría, como ocurre en la religión. El obispo no usa el mismo tocado que el sacerdote, y así. El obispo, por ejemplo, el obispo usaba no sé cómo se llaman, unas mantas de unos colores diferentes al del cura o al del papa. El toreo es igual. O sea, es como representando. El toreo tiene una particularidad que es muy jerárquico. Entonces hay unas jerarquías que uno aprende desde que inicia a respetar. Y así es la religión. O sea, Así es el ejército, por ejemplo. ¿Qué jerarquías hay? Pues empieza uno como becerrista, después novillero aspirante, novillero profesional y matador de toros. Matadores de toros, y generalmente los matadores de toros, por jerarquía, se vestían de oro, o sea, lentejuela en oro, en otras épocas. Ya luego esa lentejuela, o sea, se volvió, ya no era en oro, o sea, antes era metálica en oro. Y ahorita ya se utilizan otros elementos que sería imposible tener un traje de luces de los que tenían antes, que es inalcanzable. Pero entonces generalmente los toreros van vestidos en oro, o sea, en traje, en lentejuelas y canutillos dorados. Y los peones, o sea, los que trabajan para él, van vestidos en plata. O sea, mostrando su categoría. O en pasamanería negra, con hilos negros. Sí, o sea, es una manera de distinguir la jerarquía en el toreo.
Aunque hay unos peones, unos subalternos que van a caballo. Complicado es. Ellos pueden ir en oro por el solo hecho de ir a caballo, porque como así empezó el toreo con los caballeros, entonces se les respetó esa cosa y ellos pueden ir en oro o en plata o en... Eso ya no, o sea, hay dos cosas. Una es la preparación del torero, otra es la preparación del empresario, por decir algo, el que organiza el evento, y otra es la preparación del ganadero, como tal. Entonces, ¿qué hace el torero? El torero tiene que, o sea, tener una preparación física de toda la vida, tiene que estar entrenando de toda la vida, con el capote y la muleta, tiene que ir a las ganaderías a prepararse con las becerras, o sea, eso es su constante, ¿cierto? Sí. ¿El empresario qué hace? El empresario pues debe contratar a los toreros, debe ir a la ganadería, comprar los toros, o sea, reseñar los toros y esas cosas. Tiene que montar toda la publicidad, tiene que manejar toda la logística de la plaza de toros. Y por ende, el ganadero tiene que preparar, no es la preparación de los toros ya que están con 2 o 3 años y pesan 450 kilos, y ya los voy a preparar para que tengan 500 kilos en 6 meses, sino es una trayectoria desde años atrás, seleccionando, cuidando para que su producto sea mejor, y eso no se hace ni en un año, ni en 2, ni en 5. ¿Cuánto se demora para que salga? O sea, Muy bien. un ganadero, todo depende de los cimientos, pero para que llegue a lidiar aquí a Bogotá, a veces se tarda 10, 15 años. En una plaza de primera categoría, puede ir a un pueblo, puede ir a todos los pueblos de Cundinamarca. O sea, pero llegar a esta plaza que es como la máxima, Sí, claro. es la máxima. Tiene que llegar con un gran producto. Y como los toreros igual. Los toreros. O sea, un torero no puede llegar aquí sin prepararse y sin tener como Un rodaje. una trayectoria que le dé la aval para pisar. O sea, para llegar ahí y tocar esa arena, ¿cuánto pasa para un torero? A un torero, pues, desde que empieza, pueden pasar 5 o 6 años. O 10, depende, 10. hay una serie de Algunos que no factores llegan. que, inclusive hay muchos que no han pisado, No llegan. no han pisado, han pisado muchas, pero Bogotá no. Estamos hablando de la plaza más importante de América, de América, de la América Taurina. O sea, pero de la América Taurina. Ujú. En México existieron prohibiciones de las corridas de toros, pero duraron como 6 meses por Francisco Madero. Duraron 6 meses, pero se levantó, siguió la actividad con absoluta normalidad. En Europa quiso el Papa prohibirlas, pero pues no pudo con Fernando VII, pues que O sea, siempre ha habido intentos de prohibir. siempre ha habido intentos. Lo que pasa es que nunca habíamos encontrado dirigentes autoritarios como este O sea, del distrito. de alguna otra forma, él ha sido muy injusto Pues me Bueno, parece a mí ha que sido sí. soberbio e intransigente. Y O sea, no los ha escuchado. no. Nunca. Es que un dirigente no puede hablar de democracia cuando ataca a las minorías. Sí. Y las minorías tienen derechos, porque estamos en un país bajo unas libertades de expresión que todos estamos encuadrados dentro de la ley. A Antara no le gustan los toros, pero es amante de la democracia. Y él cuando los animalistas, no los animalistas, que nosotros somos animalistas, nosotros somos ecologistas, cuando los antitaurinos fueron a donde Antara Mocus a decirle que para que prohibieran los toros y todas las cosas, dijo, a mí no me gustan los toros, pero vamos a la democracia, lo único que puedo hacer es acompañarlos a una manifestación. Pero la soberbia de Petro, que no es por animalismo ni por otras cosas, sino político, porque Gustavo Petro es gallero, Gustavo Petro ha matado gente, ha sido responsable de muertes de gente, entonces no tiene autoridad moral para decir que es violencia, que es esta cosa. Aquí han existido cientos, miles de corridas de toros y la gente sale dándose abrazos y compartiendo. En el fútbol hay un partido de fútbol y salen y se matan 2 o 3 y a los 8 días hay fútbol. Entonces, ¿cuál es la moral? ¿Cuál es la doble moral? O sea, preguntan sin el toque. O sea, la pregunta es que ustedes están haciendo es si ustedes con sus eventos la gente sale unida, en Sí, familia, claro. Correcto. y no pasa nada malo, Ajá. ¿por qué prohibirlo? ¿Por qué lo prohíben si hay eventos como el fútbol Correcto. que cada 8 días terminan ¿Muertos? muertos? Y hay 400 muertos al año por el fútbol, aquí en Colombia.
y nadie hace una manifestación en contra del fútbol. Por si esto, ¿cuándo va a volver a tener actividad? Esperamos que el alcalde Petro ya otorgue el contrato y eso para el reforzamiento de la Plaza de Toros y esperamos que sea a más tardar el año que viene. O sea, este año No, este año es muy difícil. será actividad. ¿Van a traer toreros de España? Vienen a Cali, Manizales, Medellín, Tama. Cartagena, pero aquí pues a Bogotá no, porque Petro dijo que Entonces creo que era el Banco de Crédito Territorial, no recuerdo el nombre, pues hizo lo que tenía que hacer. Estaba endeudado y le embargaron sus bienes. Y su bien más preciado era la Plaza de Toros. Pues para eso era particular. Pues hoy cuánto no valdría si fuera particular. Como fue embargada, el distrito se quedó con el bien para pagar esos pasivos que él tenía. Por eso la plaza quedó con el distrito. Fue un simple trámite de pago de... Ahí fue que la salvaron. Pues no, la salvaron no, la plaza estaba. Lo que pasa es que el dueño la arrebataron porque estaba quebrado. tenía No, pero por créditos. decir, como era insostenible en un principio, como que la iban a destruir, ¿no? No, la plaza nunca cayó en manos de... O sea, nunca se pensó destruir. Lo que sucede es que en esos años Ignacio Sáenz de Santa María tenía muchos proyectos, no solo la plaza, él también tenía una ganadería y empezó a importar toros de Lidia, de España. Y tenía otros negocios, pues estamos hablando de la familia Sáenz de Santa María, que es una familia reconocida en Bogotá. Sí, pues también. Entonces, ellos tuvieron un alcalde, ¿no? Sí. Un familiar que era alcalde. Pues, entonces él quebró en sus negocios, en muchos negocios, quedó con muchas deudas. Le remataron los bienes, pero, por ejemplo, el primer bien que le persiguieron fue la Plaza de Toros, porque en ese entonces pues valía muchísimo dinero. Así fue que llegó a manos del distrito. Pero eso fue hace ya 80 años. Sí, claro. Hay también, aparte de conciertos y el toreo, también han hecho eventos políticos. Sí, claro. Sí.